Auxilio, tengo 30. ¿A quién le ha pasado esto? Ya sé, qué horror. Cómo vivimos esa etapa, como una pesadilla, ¿no? Y son cambios y cambios y cambios y no sabes ni por dónde. ¿Cómo ves, amiga? Pues yo veo, tanto en carne propia como lo que veo en consulta, como amistades, que cuando cumplimos 30, estamos entre los 28, 32, tenemos una crisis súper profunda, que si porque nos casamos, que si porque no nos casamos, que si porque no tenemos la casa, el trabajo, el carro, la vida que habíamos pensado, o porque a veces hasta tenemos medio la vida que habíamos pensado, pero resulta que dijo mi mamá que siempre no, que esto no me tiene nada feliz, porque no hice el viaje que yo quería, o porque hice el viaje que yo quería, pero eso me quitó la posibilidad de compartir tiempo con personas que yo pensaba que quería compartir, y resulta que ahora mis amigos están cambiando, yo soy la única que no me he casado, o soy la única que sí me casé, y todo es malo, ¿sí o no? Sí, aparte es como una etapa en donde estás en una crisis profunda. No sabes ni qué quieres, sientes que todo el mundo te limita, que las situaciones te están limitando. Es una etapa, también siento que las personas se sienten hasta tristes, desmotivadas, presionadas. No sé, como que no es fácil, no es nada fácil. No, no es fácil, y además vienen pruebas, unas que tienen que ver con la parte de adentro, pero otras que tienen que ver con el afuera, en donde resulta que mi jefe es insufrible, en donde resulta que el carro que acababa de comprar lo compré todo malo y se me ha descompuesto 100 veces y tengo la deuda. Entonces es una combinación de factores en donde tengo una incomodidad personal muy muy fuerte, pero también se combina con que en el afuera parece, nomás falta que afuera me orine el perro, me llegue la nubecita negra y me moje solo a mí. Y es una sensación de soledad, de incomprensión, de ni yo me entiendo, nadie me entiende, todo el mundo me limita, ya se me fue el tren, llegó el tren muy pronto, todo mal. Y esta sensación tan compleja nos mete en una crisis personal que a veces la podemos ver con humor, pero a veces ni eso. Y entonces es como sentir prueba tras prueba de decir, bueno, nadie me dijo que ser adulto era tan difícil, ¿para qué me anoté? ¿Por qué crecí? Yo quisiera seguir en la fiesta con mis amigos, pasándola bien en otro momento de la vida. Y entonces, pues sí, llega, nos sacude y nos mueve muchísimo de donde nosotros estábamos como estacionados en estos 20 con estas expectativas enormes de que me voy a comer al mundo y entonces voy a lograr ser el mejor fotógrafo, voy a lograr ser el artista con los cuadros colgados, voy a ser el maravilloso terapeuta, voy a ser el abogado más fregón. Y pues resulta que las series nos mintieron, ¿no? Sí, aparte es una etapa en la que estás pasando de un nido que seguramente habías estado muy contenido entre familia, universidad, todo como más resuelto, más equilibrado, y de repente es como si, así lo veo, como si te sacaran de esa jaulita y órale, aviéntate, vuela, o como el pájaro, ¿no? Que ahorita se me vino a la mente, está el pájaro y está dándole de comer a sus polluelos y de repente ya le dice, aviéntate, órale, a volar. Y qué miedo, pero ¿cómo? Pero si aquí está muy a gustito, me están dando de comer, ¿cómo por qué? Y es, órale, aviéntate. Entonces es como una combinación entre desafíos que te va poniendo la vida y al mismo tiempo esa sensación de miedo, de inestabilidad, de presión, sobre todo como mucha inseguridad, ¿no? Sí, y es esta parte en donde nos empezamos a sentir un tanto huérfanos, como que ya no va a venir mamá y papá a resolvernos las cosas, y ganas de, a los que nunca le resolvieron las cosas mamá y papá, hasta coraje de que bueno, y a mí nunca me las resolvieron, porque ahora se me están poniendo tan difíciles, o también estas historias que podemos ver día a día, tanto en las noticias como en el Facebook, de que estos 30s no son lo que eran los 30 de nuestros papás, en donde a los 30 ya tenías tu carro, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos,
Y pues resulta que ahora estas generaciones están cumpliendo 30 y no tienen nada de esas cosas, o las cosas que tienen les cuestan muchísimo trabajo, se embarcan en una serie de deudas y es como de híjole, a mí nadie me dijo que esto era ser adulto, ¿dónde me bajo? Porque no tengo ganas de estar aquí. Claro, claro. Pero, no todo está tan perdido. ¿Por qué? Porque resulta que justo todo este movimiento de crisis interno tan fuerte, lo que tiene como finalidad es movernos de ese sitio en donde estamos para que empecemos a cambiar cosas en nuestra vida, depurar lo que no nos sirve, quitarnos de esas amistades que nos estorban, movernos de ese trabajo que en lugar de realmente ser una bendición, nos está limitando en nuestra vida, movernos de esa pareja con la que según yo ya hasta me iba a casar y ahora resulta que me dijo, mira, dijo mi mamá que siempre no y te ves, y yo sentí que el tren ya se me fue y ahora ¿qué voy a hacer? Todo esto, a final de cuentas, tiene como una finalidad de recalibrarme, de que el universo me está moviendo, me está dando esa patada del pajarito que te dice, ya, vuela, ¿no? De madurar. Así es. De madurar totalmente. Es ese momento, esos 2 años y medio entre los 28 y 30, en donde la vida te está dando esa oportunidad de madurar y de hacer cambios en tu vida, de que aunque tengas muchísimo miedo, tú puedes hacerlo. ¿Y cómo lo viviste tú, amiga? La verdad. Ay, yo complejo, y creo que no nada más en este tema me pasó a mí, mucha gente que lo está viendo se puede conectar con. Yo tuve una crisis profesional enorme en donde puse el despacho, iba súper bien y ¡fum! Todo se me cayó, los clientes no me pagaban a tiempo, gente con la que yo me había comprometido a pagarle no le podía pagar, pidiendo prestado para arreglar cosas y yo decía, ¿por qué esto es tan difícil? Gracias a Dios tenía ya estas herramientas que tienen que ver con astrología que me hacían entender que justo era como este tope, como si estuviera en una calle, ¿no? En donde tenía que bajar la velocidad para pasar el tope, a su vez para seguir avanzando. Y yo lo veo en consulta. Hay gente que llega y es como, híjole, estoy en un bache matrimonial espantoso. O justo me iba a casar y me cancelaron la boda. O tenía el trabajo de mis sueños y de la nada me despidieron. O tenía el trabajo de mis sueños y ahora resulta que en lugar de trabajar en México me están mandando a trabajar a China y qué voy a hacer con todo lo que yo tenía aquí ya pensado. Claro. ¿Para ti cómo fue? Para mí fue también cambios, pero más como de manera personal. Yo en ese tiempo ya estaba casada, mis hijos tenían 5 y 6 años y pues traía yo tumores en la matriz y me quitaron la matriz a los 29 años. Y fue algo muy fuerte para mí porque era como, ok, sí, ya soy mamá, qué padre. La doctora me dijo, Ivette, si no te hubiéramos quitado la matriz, o sea, si no hubieras tenido hijos a los 24 años, pues no hubieras podido, y si te hubieras esperado, pues adiós, hijo, no hubieras tenido. Entonces fue como, por un lado me sentía contenta de decir, qué bueno que pude tener hijos, porque para mí era una parte muy importante de mi vida. Sin embargo, no tener matriz y ya tener un cambio tan fuerte en mi vida, y tan chava, y tan chiquita, era como entender y acomodarme. Hasta me hice un tatuaje, amiga. Al rato me lo va a presumir. Me hice un tatuaje que es pues un significado de ser mujer. O sea, para mí era como resignificar esa parte. Y también fue otra parte que viví con mi hijo, el mayor, a los 5 años, que le diagnostican TDAH. Y pues para mí era algo completamente nuevo, pero me di cuenta que yo tenía también eso. Y al ver cuáles eran sus síntomas y nos explica todo la doctora, pues de ahí me doy cuenta que yo también lo tenía, y fue también como hacer muchos cambios en mi forma de verme, en los miedos que yo tenía, que ya lo iremos platicando más adelante aquí en este episodio, pero pues así lo viví. ¿Cómo ves? Pues sí, creo que has dado justo en el clavo el tema
la palabra de esta crisis es el miedo. Total. Miedo, esa es la palabra que nos sacude durante todas estas cosas que nos pasan, tanto interna como externamente. Sin embargo, todo esto que estamos viviendo se puede resignificar, uno, a través de un trabajo personal, y dos, a través de esta herramienta en donde estamos utilizándola en esta parte del podcast que tiene que ver con la astrología. Todos estos cambios tienen que ver con el famoso planeta Saturno. Saturno tiene una pésima fama porque es el planeta de las pruebas. Para la gente que no sabe de astrología, Saturno es el planeta que nos habla de las restricciones, del ser adulto, de tener una estructura, del deber ser, de todo lo formal. Y entonces Saturno, a donde llega en nuestras vidas, nos pide formalidad. Los planetas todo el tiempo están en movimiento y entonces nosotros nacemos con un Saturno original en el cielo, en ese momento en donde respiramos, tenemos esta primera inhalación, ese Saturno estaba en algún sitio en el universo. Saturno tarda en recorrer la misma trayectoria entre 28 y 30 años. Entonces, cuando ese Saturno del universo toca el mismo punto matemático del Saturno en el que nosotros nacemos, vienen todas estas crisis. Y entonces entender esta parte de que, ok, ya entendí que ahorita llegó el profesor a decirme, oye, ¿estudiaste para este examen? ¿Hiciste la tarea? ¿Has hecho los cambios en tu vida? Si lo vemos de esa manera, lo resignificamos completamente. Y entonces, por ejemplo, en esta parte de contar con esta información en el momento en el que yo estaba en medio de mis crisis profesionales, porque además yo a Saturno lo tengo justo en la parte profesional, a mí me ayudó a decir, híjole, estoy entendiendo que ahorita estoy que me ahogo hasta la nariz de las deudas con temas de la chamba, sé que voy a salir de esto, sé que necesito ponerle esfuerzo, pero también sé que después de esto va a venir un crecimiento exponencial en este lugar de mi vida. Entonces, si tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, tienes esta crisis y dices, híjole, la mía es en el tema de la pareja, la mía tiene que ver con mi independencia, la mía tiene que ver con las cosas que no tengo o las cosas que tengo de más, o todo este mundo de responsabilidades que siento que me está cayendo, hay luz, hay esperanza. Entonces, es entender que justo esto nos va a hacer mucho más fuertes para que venga lo mejor, para estar preparada, para hacer de mí, imagínense que son las pesas del gimnasio que me están ayudando a hacer el músculo, porque, no sé si a ustedes les pasó, pero yo empecé a poder cargar un garrafón de agua, tenía, me acuerdo perfecto, 14 años, pero obviamente no es que un día de repente puedas cargar el garrafón, lleva un proceso. Cuando estás chiquito no vas a poder llegar y decir, el garrafón me lo llevo. Seguramente habrá gente que más chica lo logró hacer, pero lleva un entrenamiento. Entonces lo mismo pasa con la vida. No podemos cargar cosas, ni lograr cosas, ni tener la valoración hacia eso que estamos viviendo padre, si antes no tuvimos como esta sensación de, híjole, qué difícil fue para mí tener mi casa, qué difícil fue para mí el ser una persona independiente, qué difícil para mí fue conseguir pareja, qué difícil para mí fue renunciar a mi negocio y poner otra cosa, o renunciar a mi trabajo y poner mi negocio, o renunciar a mi negocio y tener un trabajo. Entonces, esta parte de dificultad hace que valore cuando llegue la recompensa de todo lo que ya me esforcé y que por fin viene como un regalo, porque eso Saturno siempre tiene. O sea, Saturno tiene muy mala fama en el sentido de que, ¡ay! Todas las pruebas, el apocalipsis nos cae, nos hunde. Sí se siente muy pesado. Sin embargo, hay la lucecilla que se ve, que va a llegar, que son estos regalos que Saturno me va a dejar y que entonces perfectamente me hace tener la esperanza de que este tiempo va a pasar y que tengo que cambiar mi dinámica, mi manera de hacer, y no solamente un échale ganas, esto va a pasar. No, es como un respira, ve poco a poco, ve avanzando. ¿Qué te quiere decir la vida con estos cambios que estás teniendo afuera y con estos que estás teniendo adentro? Para empezar a mover las piezas y hacerlo de manera diferente. Y entonces este Saturno a lo que nos va a invitar es a
cambiar, hacernos responsables, a modificar los patrones de nuestra vida, pero la gente va a decir, bueno, ¿y en dónde es donde tengo que hacer estos cambios? Porque lo puedo sentir en muchos lados. A través de la carta natal lo podemos saber, y entonces es cuando ese Saturno del universo toca el punto matemático del Saturno natal en el que nací, es donde tenemos las mayores crisis. Entonces, como la gente que ya sabe y la que todavía no sabe, la carta natal luce como si fuera una pizza dividida en 12 pedazos. Cada uno de esos pedazos nos habla de un escenario diferente de la vida, ¿no? Entonces, cuando tenemos un Saturno en la casa 1, es un cambio en mi identidad. Es como un, híjole, la casa 1 es mi tarjeta de presentación ante el mundo. Entonces, es una crisis súper profunda que tiene que ver con quién soy, para qué vine a este mundo. Todas las preguntas, yo creo que tener un Saturno en la casa 1 es de las cosas más complicadas, aún no sea el mismo retorno de Saturno de los 30, porque me mete en una serie de preguntas, de cuestionamientos, de frustraciones que vienen afuera, en donde todas están relacionadas con la reafirmación del ser. Así es. Y cómo teniendo a Saturno en casa 1 es en cada casa va a ser el miedo a esa situación, ¿no? Ajá. Entonces, en la casa 1, ese miedo a ser yo, y que durante 28, 29, 30 años he vivido con ese miedo de cómo me ve la gente, quién soy, me da miedo que las cosas no me salgan bien. Y esa crisis o ese Saturno que llega y vuelve a tocar a tu Saturno natal, ¿cómo viene a darte esa con desafíos, pero esa como respuesta? Y si eres consciente, no sé qué opinas tú de eso, amiga, pero si eres consciente de eso y lo observas en tu carta, si tú ahorita lo estás viviendo, estaría padrísimo que fueras consciente de cómo hacer aliado a ese Saturno y que venga a hacerte un maestro de vida y que venga a darte el regalo, porque creo que a pesar de los desafíos que nos puede dar Saturno, también viene con un regalo gigantesco detrás, si lo sabes ver y si lo sabes como integrar a tu vida. Sí, y yo lo he visto mucho en consultas, sobre todo con gente que luego tiene como el síndrome del impostor, que es como de no, toda la gente se va a dar cuenta que no soy tan bueno, que no soy tan maduro, que no soy tan responsable, que no tengo toda mi vida resuelta. Nadie tiene la vida resuelta, noticias, nadie tiene la vida resuelta. Aún el que diga que lo tiene resuelta, te están mintiendo. Porque la realidad es que nadie tiene las respuestas para todo, pero este Saturno en casa 1 es como un, híjole, tengo que tener la respuesta de todo, y claro que no, es imposible. Y entonces también soltar esa expectativa de que tengo que ser perfecto tengo que hacerlo súper bien para la gente, tengo que modificar todo lo que yo soy porque todo el mundo depende de mí, es súper importante. Soltarlo ya, sí o sí. Sí. Y casa 2. Casa 2. Es ese miedo a cómo genero dinero, ese miedo a cómo me veo físicamente, no estoy bien para los demás, no estoy bonito, no estoy guapo, no estoy bonita, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y es esta parte de, ¿seré capaz de sostenerme con los recursos que tengo? ¿Cuáles son esas herramientas que están en mi vida que hacen que pueda tener una completa soltura económica? Que obviamente eso no existe. Nadie puede tener todo completamente resuelto a menos que seas hijo de Carlos Slim, que no es el caso. Y entonces, pues, entender que sí tengo la capacidad de generar los recursos, que sí tengo las herramientas para salir adelante en mi vida, qué es lo que yo valoro, también por ahí nos va. Y este tema de los cambios de mi cuerpo, aceptarlos y decir, híjole, pues sí, ya no tengo el cuerpo de los 20, tengo el cuerpo de los 30, y esto implica que a lo mejor no tengo el tono muscular que tenía a los 20, tengo pelos en donde no debería de tenerlos, ¿no? O mil cosas que nos meten en crisis, claro. La arruga que empieza a salir, el pelo que se me empieza a caer, no lo sé, lo que cada quien le pase y lo haya vivido. Yo recuerdo de verdad que fue como para mí un tema de, híjole, pues sí, mi cuerpo está cambiando y ya no es el de los 20, pero aún en eso, es decir, en este nuevo cuerpo
sigue existiendo el valor de ser quien soy Claro. Mar, o de ser Juana, o de ser Pancho, Claro. o de lo que cada quien es. Y entonces empezar a darle la vuelta y decir, híjole, pues esto es lo que hay y eso está bien, es parte de esta chamba de ese Saturno pasando en esta casa 2. Y si nos vamos a la 3, te dejo a ti porque además esta la tienes tú muy clarita. Yo tengo a Saturno en la casa 3. Y es como toda la vida tener ese miedo de no ser suficiente en cuestión de aprendizaje, de comunicación. De hecho, ya les había dicho desde el episodio número 1 que para mí estar ante las cámaras y estar haciendo esto es todo un desafío. Y pues es como todo ese tiempo desde chiquita a los 30, haber pensado, es que me cuesta mucho trabajo la escuela, es que no puedo, es que no soy suficiente. Y luego esa comparación, ¿no? Porque en casa 3 también estás todo el tiempo como comparándote con alguien más de, a mi hermana le iba súper bien, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no nací para amar? Y ahí va, y yo les tengo más el chisme para que vean ese Saturno en casa 3. El bendito Dios que los vecinos de Ivette no nos van a ver este programa, pero Ivette tiene una vecina que es un caso, es súper enojona y de todo le hace un pancho, que sí porque el carro no, y que conste que de verdad mi amiga es una persona muy civilizada y siempre tiene problemas con ella. Este Saturno en casa 3 también nos habla de los vecinos. Y entonces ya verán aquí a doña Ivette, no, lo siento, vecina, no sé qué. Y la vecina cada vez más furibunda, más en su papel de yo soy doña ama y reina de este barrio. Y entonces eso nos mete en una situación súper compleja en donde justo es esta parte de medirme con los otros. Y entonces nos pasamos a la casa 4 y en la casa 4 tiene que ver con temas del hogar, que puede ser desde un, híjole, no tengo casa, quisiera tener mi propia casa y no estoy hablando necesariamente de comprar, puede ser de, ya a los 30 yo dije que iba a vivir sola o solo y pues resulta que estoy aquí todavía compartiendo el cuarto con mi hermanito de los 12, ¿no? Entonces, esta crisis en la casa 4 es como un, yo ya quiero sentir que tengo las raíces en lo mío, o este tema de compararme con lo que mi papá era o tenía, porque también de eso nos habla la casa 4, ¿no? Claro. Y entonces la crisis que puedo estar viviendo puede ir por ese sentido. Sí, y esa limitación y ese miedo de quisiera tener mi propio espacio, pero no puedo, algo. Y luego los desafíos que ponen a esa situación en casa 4 es, órale, salte de esa casa. Llegó tu papá y te dijo, oye, ¿qué crees? Resulta que ya te vas. Ya te tienes que ir, ¿no? Órale. O ya tienes una casa y resulta que te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que te muevas del lugar. Claro. Y entonces nos vamos a la casa 5. En la casa 5 puede ser, híjole, yo ya tenía la idea de que iba a tener hijos, o yo no me imaginaba que la maternidad o la paternidad iba a ser tan complicada, o resulta que ya no tengo tiempo para hacer mis pasatiempos, las cosas que yo amaba y me gustaban hacer, o resulta que en los temas del romance, pues no tengo el tiempo para dedicarle tanto a las cuestiones que tienen que ver con el corazón. Y entonces todo esto nos mete a crisis que tienen como finalidad que desarrollemos nuestra propia creatividad y nos lleven a hacer nuevos proyectos. Sí, o el miedo a qué van a decir de mi proyecto, qué van a decir de cómo me expreso al mundo, cómo salgo al mundo. Y pues de ahí se trata ese desafío y esa maestría de pues tienes que salir y tienes que brillar y no pasa nada y las situaciones que te van a pasar van a ser con respecto a eso. Sí, así es. Y entonces de ahí nos vamos a la casa 6. La casa 6 es, y bueno, ¿y qué pasa si la crisis la tengo en temas de mi trabajo, en temas de la salud, ¿no? Empiezo con algunos achaquillos en donde, híjole, ya la rodilla me truena. Me da mucha risa porque llegó una vez una paciente que traía ese Saturno en casa 6 y estaba muy consternada de que de verdad traía un tema de rodillas muy fuertes y decía, pero es que a mí nadie me dijo que esto me iba a pasar a los 30. Y entonces es esta parte de empezar a contactar que nuestro cuerpo no es eterno y que claro que ya empiezan ciertas dolencias que a los 20 no tenías, ¿no? O esta fiesta que te podías aventar
completamente un jueves y pararte un viernes para ir a trabajar y pues ya resulta que a los 30 no se puede igual. Y ¿no? los hábitos, amiga, o sea, en casa 6, cómo cuesta trabajo y ese miedo a no puedo ser constante, los hábitos me cuestan mucho trabajo, inicio pero ya no puedo seguir, y pues viene Saturno a decirte sí puedes, tienes que esforzarte en trabajar en esto para tener resultados y que puedas tener ese gran regalo. Sí, y cambiar la estrategia. ¿Sí? Cambiar la estrategia para entonces modificar completamente el patrón y entonces salir adelante con eso. Bueno, y cuando nos pasa en la casa 7, es también una de las más difíciles porque tiene que ver con los temas de la pareja, con los temas de los otros, cómo me vinculo, tengo relaciones codependientes o no, me siento solo, estoy en pareja pero me siento solo o estoy solo y quisiera una pareja. Y entonces todos estos temas también nos meten en unas crisis súper profundas porque a final de cuentas no somos islas. Y entonces si estamos con un tema de un problema relacionado a la pareja, siempre nos mueve el corazón. Más del 80% de las consultas que me llegan tienen que ver con un corazón roto. Y esto pasa muchísimo a los 30, desde porque me casé, porque no me casé, porque me habían dado anillo y a la hora de la hora siempre no se dio, o porque tuve que regresar el anillo porque me di cuenta que no era la persona. Y entonces todos esos problemas nos meten en una crisis muy profunda, porque claro que una de las partes que nosotros tenemos se define a través de lo que vemos en los otros. Sí, o buscar parejas que sean más grandes y que te sientas como limitado, ¿no? Que sientas que es que tengo una pareja que es más grande y es como mi papá y me está poniendo reglas y eso no me gusta y estoy en crisis, pero en realidad no es la otra persona, eres tú y es tu Saturno que lo tienes que integrar a tu persona. Así es. Y luego nos vamos a la casa 8, que en esta casa 8, este Saturno es como un, híjole, se van personas de mi vida, regresan traumas del pasado, resulta que se destapa un secreto familiar que mete a toda la familia en una crisis. Y entonces, pues todo esto también es súper complejo digerir. A la gente que tiene un Saturno en casa 8, generalmente les digo, no, pues mijo, de terapia no te vas a salvar, o de escuchar podcast, o de trabajar en ti, porque la realidad de las cosas es que sí meten una crisis muy profunda el darte cuenta que te están cambiando completamente la historia que tal vez tú viviste en la infancia y te das cuenta que tienes una familia completamente diferente, ¿no? Que se destapa el de, y resulta el tío que abusó de todas las sobrinas y se destapa en ese momento. Y entonces, pues a la gente estas cosas la mueven muchísimo. Sí, o en la parte de su sexualidad. Algo está pasando, algo me siento limitado, siento que las cosas no fluyen y los desafíos que me está poniendo la vida es también con respecto a eso. Sí, así es. Y luego nos vamos a la casa 9. La casa 9 tiene que ver con los estudios largos, tiene que ver con el cambio de filosofía, de creencias, comercio exterior, viajes hacia afuera. Y entonces es como un, híjole, no pude hacer los viajes que yo quería, o me quería meter a una maestría y no me metí, o me metí a la maestría y es muchísimo trabajo. Y entonces es esta parte de verdad, en la casa 9 suelen ser problemas un poco más livianos, a menos de que nosotros tengamos mucho puesto el foco en ese lugar de nuestra vida, pero obviamente de todas maneras nos meten en estas preguntas de que, bueno, ¿y qué onda con estudiaré otra carrera? ¿Me cambiaré de manera, de religión, de sistema de creencias? Y pues sí nos mueven y sí nos cambian, pero la verdad suelen ser menos intensas las cosas que nos pasan cuando tienen que ver con la casa 9. Luego nos vamos a la casa 10. La casa 10 también es muy fuerte porque nos mete en muchas crisis que tienen que ver con lo profesional, cómo me ven los demás. Es como, la casa 10 es como si yo estuviera en una vitrina tipo esas de Holanda, nada más que en lugar de poner chicas que se dedican a otras cosas, nos ponemos ahí en donde todos nos están viendo y entonces pues son crisis que todo el mundo percibe. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que, híjole, resulta que ya no voy a ser arquitecto, ahora me voy a ir a, no sé, ser músico, y que la gente así como de, ¿qué le pasa a esta persona? O resulta que soy fotógrafo y renuncio a la agencia en donde estoy y me voy a ir a tomar fotos para bodas, y todo el mundo así como de que, bueno, ¿y esta persona qué le pasa? Porque son cambios que también me definen como persona, muy ligados a mi legado al mundo, a lo que yo quiero hacer de mi vida.
el tema profesional define muchísimo la vida de una persona. O el decir, híjole, resulta que de tener una carrera muy exitosa la voy a dejar porque me voy a dedicar a mis hijos. Y toda la gente así como de, bueno, ¿y a esta persona qué le está pasando? Sí. Tiene que ver con estas crisis de la casa 10. Sí, o también la casa 10 que te puede hablar de una relación con mamá o una relación con papá. Y ahí qué está pasando, qué tan limitado te estás sintiendo, qué este retorno de Saturno, qué oportunidad te puede estar dando, preguntarte a pues reafirmar y sanar esa relación. Sí. Casa 11. Casa 11, los amigos. Se nos van nuestros amigos. Y es como o tengo a mis amigos y resulta que me doy cuenta que no son tan buenos como yo pensaba. Y no me refiero a tan buenos en cuanto a que, exitosos o no, pero resulta que les hablo y no están para mí. Me siento súper solo. Mis amigos se van de la ciudad o todos están ocupados y nadie me puede hacer caso. Recuerdo mucho este tema en consulta porque es una sensación de aislamiento. Entonces me llega gente con este Saturno en la casa 11 y es como híjole, yo tenía un grupo de amigos súper extenso y ya nadie me habla. Todos están ocupados. Yo en una crisis súper fuerte y resulta que mi amiga, la que siempre estaba para mí, tuvo a su bebé y nunca está. Mi otro amigo se fue a trabajar a Tombuctú y resulta que desde allá no me puede hacer caso, ¿no? O yo resulta que no estoy tampoco para mis amigos y entonces ellos también se resienten conmigo. Entonces toda esta situación mete a las personas en una crisis que se siente muy, muy aislado, soledad, y es como si viven el yo no nací para amar ahí, porque sientes muchísima soledad. Y entonces a lo que te llama este aspecto es a tocar contigo, a que se vaya la gente que se tiene que ir y a que llegue la gente nueva que va a sumar realmente a esta nueva etapa de tu vida. Sí, o ese miedo a tener nuevos amigos, porque sientes que siempre has tenido un problema con esa situación, ¿no? Y la maestría que viene a darte el Saturno es, pues sí, te va a costar trabajo, pero después vas a ser un maestro en ser amigos, pero tienes que entenderlo y tienes que, adaptarlo ahí a tu vida. Así es. Y por último, pero no menos importante, la casa 12. La casa 12 es la más compleja porque nos pasan muchas cosas que ni siquiera se entienden. Es como ¿por qué me siento tan incómodo? ¿Por qué me afecta lo que afuera está pasando? ¿Por qué me llegan estas pruebas muy karmáticas de destino que tienen que ver con esta misma sensación de soledad, pero como que a la vez nadie me entiende, no encuentro mi lugar? Y tiene que ver con el despertar la creatividad, la espiritualidad y el entender que eres esa gotita del mar y el mar está lleno de gotitas, pero que es súper complejo poderlo hacer desde ahí. Sí, o cualquiera de las otras casas te puede pasar en la casa 12. Sí, tal cual. ¿No? Sí. Entonces, pues en cualquiera de las casas que lo puedan tener cada uno, es importante ubicarlo y buscar la mejor versión de ese Saturno y sacarlo a ser tu maestro de vida. Comprender dónde tenemos este Saturno, contactar con estas crisis, tienen que ver con que, imagínate que es una demoledora que llega, quita lo que estaba en el terreno de nuestra vida durante los últimos 30 años que viene a traernos algo nuevo. Entonces, primero es limpiar el terreno para poder construir este nuevo edificio de nuestra vida que se va a ir formando durante los siguientes 30 años de nuestra vida. Entonces, obviamente esto es un momento complejo, pero no imposible de vivir. Y tiene como finalidad esto de poner unos cimientos mucho más fuertes, mucho más grandes para esta nueva etapa que abarca 30 años de nuestra vida, es muchísimo. Y entonces es hacerlo en conciencia y decir, híjole, qué terrible porque duele, pero qué padre porque me va a ayudar a dejar un terreno súper arreglado para que construyamos un edificio súper chido, que es en el que yo quiero vivir durante los siguientes 30 años de mi vida. No, y aparte tener esa conciencia y esa responsabilidad de que si hoy tú nos estás escuchando y sabes lo que te está pasando y lo estás viviendo, tienes una gran oportunidad de poderlo trabajar en conciencia. Porque yo te puedo decir, amiga, que
esta información yo no la sabía cuando tenía 29 años. Las crisis y las situaciones que me pasaron, pues las fui asimilando poco a poco, pero me hubiera encantado tener un acompañamiento, una terapia, una formación en donde todo esto que pasé, pues hubiera sido un poquito más sencillo y un poquito más claro, porque cuando estás en crisis no ves la luz, no entiendes qué te está pasando, no entiendes ni por dónde, nomás dices, bueno, no más falta que me haga pipí un perro, ¿no? Pero no es eso, es asimilar y entender y responsabilizarte, porque lo más importante es que 29 años después, o sea, si a los 29, 30 años tienes ese retorno de Saturno, viene un siguiente a los 56, 58, y si tú lograste pasar esos primeros 30 años de la mejor manera, aprendiste y fuiste capaz de tomar a tu Saturno como tu gran maestro, y pues cuando te venga ese siguiente retorno va a ser mucho más sencillo. Sí, y sobre todo esta parte de decir, bueno, ¿de qué se trató? A los que están en sus 30, ir registrando de qué se está tratando esto y saber que viene como estas películas ahora que viven y lucran de Hollywood, de los que vivimos de la nostalgia, ¿no? Y que van sacando, o estos conciertos de los 90, y ahí vamos todos los de los 40 otra vez a esos conciertos. Entender que se nos va a venir otra vez el tour pop de los 90 en estos siguientes 60 años, o sea, el segundo retorno de Saturno en los 60, y como estar listos y preparados y saber ya de qué se trató para que cuando llegue justo lo tomemos desde otro lugar. Me encanta esto que dices de la luz, porque de verdad Saturno nos mete como si estuviéramos con la luz apagada en una obscuridad completa sin entender qué es lo que estamos tocando y por dónde va. Esta información es justo prender la luz para decir, ok, ya veo el caos de esta habitación, voy a empezarle a poner orden. Y ese orden es el orden en mi vida, en este lugar donde me están sucediendo estas cuestiones. Y entonces, herramientas hay muchas. Está la terapia, está el Reiki, leer un libro, un podcast. Si quieres conocer más sobre qué está pasando contigo, dónde está tu Saturno en este momento, donde no necesariamente es el retorno de Saturno que estás viviendo, pero todos tenemos a Saturno en un lugar de nuestra vida, vamos a hacer un video especial en donde lo puedes ver en mi Instagram. Vete a mi bio de mi Instagram, que en @mar_sin filtros, ahí va a estar, para que puedas ver dónde tienes a Saturno en tu vida. Y también, pues, si necesitas más ayuda, un SOS, tengo 30 auxilio, me puedes mandar un mensaje para agendar una consulta y que lo veamos ya de manera mucho más personal. La mejor terapeuta que puedan encontrar en la vida. Ay, gracias. De verdad que te da paz, porque el sentirte en una crisis y no entender y hasta pensar, bueno, me estoy volviendo loca o loco. Sí. Pero entender que algo está pasando y que tengas un acompañamiento es importantísimo y te da paz. Y sobre todo que, pues entender que, te voy a dar un ejemplo. Cuando, gracias a la terapia que tuve contigo y que entendí ese Saturno en mi casa 3, pude darme cuenta el regalo que me dejó Saturno, y fue algo súper bonito, y sentí una gran paz en mi vida, y me di cuenta que no me estaba volviendo loca. Así que, por favor, háganlo. O bueno, sí nos estamos volviendo todos un poco locos, pero mínimo entender que no estamos solos en nuestras locuras. Exacto. Y saber que tienen un cauce y un camino, y entonces ya desde ahí se resignifica. Así que pues gracias por escucharnos, no se pierdan el siguiente episodio, recomiéndenos, pónganle likes en la campanita, no sé cómo funciona ese rollo, pero dale todo clic a la campanita. Denle clic a la campanita. Les mando un beso y un abrazo de corazón a corazón. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Gracias. Un beso.